Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basado en valores. Lenguaje, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Pedregal Majes. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 6, tema 1, el adverbio. Vamos a definir entonces, estudiantes, el adverbio en 4 aspectos: sintáctico, semántico, morfológico y lexicológicamente. Con relación a este aspecto, estudiantes, sintácticamente, al adverbio se le considera modificador de los modificadores. Modificador de los modificadores. ¿Por qué? Porque modifica, ojo, al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Dos cosas muy importantes acá. Es el modificador de los modificadores, modifica al verbo, al adjetivo y otro adverbio. Ejemplos. Él se sentó rápidamente. Ahí tenemos el adverbio rápidamente, que está modificando al verbo, ¿no? Sentó. Siguiente ejemplo. Luciana está muy contenta. Tenemos el adverbio muy, ¿sí? Que está modificando también a un adjetivo y también hay un verbo. Porque yo puedo decir Luciana está contenta. Está contenta, pero si yo digo Luciana está muy contenta, modifica, ¿correcto? Y veamos, no iré muy lejos. Tenemos el adverbio lejos, ¿no? Que es de un adverbio de distancia, y tenemos el adverbio muy, ¿no? Que es de cantidad, ¿no? Muy lejos, que modifica al otro adverbio, lejos. Entonces hemos dicho que es modificador de los modificadores. ¿A quién modifica? ¿A qué modificadores? A ver, pregunta, ¿a quién pregunto? Hoy día, ¿qué fecha estamos? Primero, a ver, ¿quién está en número lista primero? Francisco Coya, ¿se encuentra presente? Sí. Allá te encuentras presente porque te llamé en lista y no estaba. Francisco Coya, el adverbio, hemos dicho que es el modificador de los modificadores. Porque modifica ¿a quién? ¿A quién modifica? A ver, ¿quién sigue de Francisco? A Emily. Emily. Sí, profesor. ¿A quién modifica el adverbio? ¿Al verbo? Sí, correcto, al verbo. ¿A quién más? Al adjetivo. Al adjetivo, correcto. Y sirve para indicar o expresar las ideas de tiempo. no. Ahí tienes arriba en la primera oración, en la diapositiva que estoy presentando. ¿Qué son lo que está con rojito y con negro? Adverbio. ¿Sí? El adverbio modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Eso no se olviden, por favor. Por eso se le dice que es el modificador de los modificadores. Veamos ahora en el aspecto semántico, que dice modifica la significación también de un verbo, adjetivo o adverbio. Y sirve para indicar ¿qué?
Ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, negación, duda y afirmación. Eso es semánticamente. ¿Ah? Otra cosa es, alumnos, sintácticamente. Pues son 4 criterios que vamos a ver en cuanto a su concepto. Tenemos sus ejemplos. Se divorcia mañana, de tiempo. Está muy feliz, cantidad. No te besaré, negación, porque está con COVID, si no la contagio. Por eso, no te besaré. Veamos el otro criterio. Morfológicamente, es una palabra invariable que no posee accidentes gramaticales. ¿Sí? No posee accidentes gramaticales. Así como el verboide que hemos estudiado la clase pasada. ¿Sí? El verboide tampoco no posee accidentes gramaticales. Ejemplos, tenemos: aquellos chicos eran poco honestos. No camines demasiado. Nos veremos allá. Adverbios tenemos ahí: poco, no, demasiado, allá. Más adelante vamos a ver la clasificación de los adverbios para que ustedes comprendan mucho mejor. Lexicológicamente, estudiantes, es de inventario abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que crea nuevos adverbios. ¿Pero cómo? ¿De qué forma, profesor? De la siguiente forma: derivándolos de los adjetivos calificativos, más la terminación mente, Por ejemplo, loca, más mente, locamente. Hábil, más mente, hábilmente. Bien, alumnos, esos son los 4 criterios en cuanto a su definición: semántico, morfológico, sintáctico, y lexicológicamente. 4 aspectos, por favor. Veamos su clasificación. Semánticamente o por su significado. Y tenemos los adverbios de tiempo, que acá se reconoce con la pregunta ¿cuándo? Con la pregunta ¿cuándo? Y tenemos los siguientes: hoy, ayer, mañana, recién, anoche, ahora, ya, temprano, aún, siempre, todavía, después, enseguida, apenas, pronto, tarde, etc. Tenemos ahí los siguientes ejemplos. Me levantaré temprano para ir al colegio. Siempre pensaré en ti. Ahora nos veremos las caras frente a frente. Hoy no limpiaré la sala. No utilizamos la pregunta, ¿no? ¿Cuándo no limpiaré la sala? Hoy. ¿Cuándo nos veremos? La pregunta, las caras frente a frente, ¿no? Ahora. ¿Cuándo pensaré en ti? La respuesta es siempre, ¿correcto? Y en la otra, ¿cuándo me levantaré para ir al colegio? Temprano. Entonces tenemos ahí una pregunta, alumnos, para poder reconocerlo. Tenemos los adverbios del lugar. Acá señala el lugar de la acción, verbal donde se realiza y se reconoce con la pregunta ¿dónde? Y son los siguientes. Ojo, ¿dónde? Encima, arriba, abajo, detrás, delante, aquí, ahí, allí, allá, acá, junto, frente, fuera, alrededor, debajo, etc. Estos son los más conocidos, siempre con la pregunta ¿dónde? Tenemos ejemplos: se cayó encima de nosotros, aquí no hay nada para ti,
Debajo del escritorio se encuentra tu mochila. Ella vive muy lejos. Si podemos hacer la pregunta, la primera o la segunda, la otra oración, pues, ¿dónde? ¿Dónde se cayó? Ah, encima. ¿Dónde no hay nada para ti? Aquí. ¿Dónde se encuentra tu mochila? Debajo, ¿no? Ya saben en qué lugar del escritorio señala, ¿no? ¿Dónde ella vive? ¿No? Lejos, muy lejos. Ahí tenemos también otro adverbio, ¿no? Que es el muy. Muy. Porque modifica también a otro adverbio. Tenemos los adverbios de cantidad. Se reconoce, ¿no? Con la pregunta ¿cuánto? Y son los siguientes. Muy poco, muy, ¿no? Poco, mucho, menos, más, tanto, cuán, harto, cuánto, bastante, demasiado, apenas, etc. Tenemos un ejemplo ahí. Teresa está muy feliz en su viaje. ¿Cuál sería la pregunta que podemos realizar para reconocer, estudiantes, este adverbio de cantidad? A ver, ¿qué alumno sigue? Alumna de Emily. Milagros. ¿Me escucha, Milagros? Sí, profesor. Muy bien, hija. ¿Qué pregunta podemos realizar para reconocer ahí el adverbio? Claro que lo sabemos, ¿no? Pero corroboremos. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto qué, pues? ¿Cuánto está muy feliz? ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto está feliz? Ya cuánto, ¿no? Está Teresa, ¿no? ¿Cuánto está feliz Teresa, ¿no? En su viaje, muy correcto, correcto, y que está muy bien. Veamos los siguientes ejemplos. Lili quiere mucho a su hijo. Todos están bastante alegres. Caminaremos poco para no cansarnos y tenemos ahí los adverbios mucho, bastante, poco. A ver, preguntemos a alguien más. Snyder, ¿cuál sería la pregunta para Lili quiere mucho a su hijo? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere, no? Lili, ¿no? A su hijo, ¿no? Mucho, muy bien. Y así con las demás oraciones, alumnos, ¿no? Todos están bastante alegres, caminaremos poco para no cansarnos, ¿no? ¿Cuánto caminaremos? Poco, ¿no? En la otra oración, todos están bastante alegres. A ver, ¿quién sigue? Snyder. Antonio, Nicolás. ¿Me escuchas, Nicolás? ¿Nicolás? No, este es Nicolás, lo siento. Rixar. Sí, profesor. ¿Cuál sería la pregunta? En esa oración todos están bastante alegres. ¿Quiénes están alegres? ¿Pero con qué pregunta se hace? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuánto alegres están todos? Bastante, Sí. ¿correcto? Entonces la respuesta es bastante. Muy bien. Continuemos entonces, alumnos. Tenemos los adverbios de modo. La pregunta que ayuda a reconocer al adverbio de modo es ¿cómo? Y son los siguientes. Así, mal, tal, como, despacio, bien, tranquilamente, plácidamente, cómodamente, amablemente, ordenadamente, fríamente, difícilmente, adrede, regular, deprisa, lento, etc. Hay otros más. Ejemplos. Me saludó amablemente. ¿Cómo me saludó?
amablemente. No se olviden de esas preguntas, alumnos, que se realiza para poder reconocer estos adverbios. Cuando son de tiempo, utilizamos la pregunta, a ver, recordando, ¿cuándo? Cuando son de lugar, se realiza la pregunta ¿dónde? ¿No? Cuando son de modo, ¿no? Alumnos, tenemos, ¿no?, la pregunta ¿cómo? De cantidad, ¿no?, tenemos la pregunta ¿cuánto? O sea, tenemos que reconocer entonces. Es básico esas preguntitas. Tenemos los siguientes ejemplos. Estoy tranquilamente en la playa. Lo hice bien, por eso soy universitario. Ella salió rápidamente. ¿Cómo salió ella? Rápidamente, ¿no? Y así sucesivamente, alumnos, esas preguntas, no olvidarse. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? En los adverbios, alumnos, de afirmación, son los siguientes. Acá no hay pregunta. Sí, también, seguramente, verdaderamente, efectivamente, ciertamente, indudablemente, positivamente, cierto, claro, también, siempre, seguro, en efecto, sin duda, etc. Ejemplos. Diego sí quiere un auto nuevo o un nuevo auto. No, sí está afirmando. Indudablemente lograste tu objetivo. Claro, aprobaste el examen de lenguaje. Indudablemente lograste tu objetivo. Es verdaderamente lamentable, ¿no?, esta pandemia, ¿correcto? Vamos a ver. Definitivamente eres la mujer que siempre esperé. Veamos los adverbios de negación, que niegan. Y tenemos los que más usamos, son los siguientes, alumnos. No, nunca, jamás, tampoco, etc. Ejemplos. No quiero salir contigo. Jamás volveré a creer en tu palabra. No te olvidaré, Freddy. Nunca te quise. ¿No? Y tenemos también los adverbios de duda, que son los siguientes, alumnos. Quizá, acaso, probablemente, tal vez, quizás, etc. Duda, ¿no? Probablemente no salga el domingo. Tal vez regresemos antes de lo esperado. Quizás vayamos a tu casa. ¿Acaso tienes una motobomba en tu casa? Y de orden, los adverbios de orden, que son los siguientes: primeramente, últimamente, finalmente, sucesivamente, respectivamente, etc. Veamos algunos ejemplos. Finalmente, acabó tu examen. Últimamente, estoy pensando en ti. ¿Qué le estará pasando, pues, para que piense en ti? Veamos según el criterio morfológico. En cuanto a estos adverbios simples, alumnos, acá presten atención a eso, estudiantes, en estos adverbios simples. Dice, solamente están formados ¿por qué? Por un lexema o raíz. Y no admiten la incorporación de morfemas derivativos. Los adverbios simples, ¿no? ¿Cuáles tenemos? Ayer, mañana, tanto, sí, bien, muy, etc. Ejemplos. Ángel vive muy alegre en Miami. No le vamos a colocar muyes, muys. O sea, no admiten morfemas. Leonardo
se ha bautizado ayer. Estamos ahí muy ayer. Otros ejemplos. Mañana iremos a la escuela. Durante todo el día hizo calor. Durante todo el día hizo calor. Veamos los adverbios derivados. Son aquellos alumnos que están conformados por un morfema derivativo. Acá sí se acepta. Este morfema derivativo es mente. Ejemplos. Me cogió la mano lentamente. Te convenció fácilmente. Efectivamente, no hizo la tarea. Me acarició suavemente. Y tenemos esos adverbios, ¿no?, derivados. Lentamente, fácilmente, efectivamente, suavemente. Veamos estos dos ejemplos. Alumnos, presten bien atención. Bien. Sobre estos adverbios que terminan en mente. Tenemos el primer ejemplo. Dice, risueña y dulcemente me dijo que le gustaba. Es correcto. De esa forma se debe escribir. Porque de repente, profesor, y risueña, pues si le agregamos mente, risueñamente. Veamos el siguiente ejemplo. Risueñamente y dulcemente me dijo que le gustaba. Es incorrecto. Pero, profesor, la regla, la norma dice, sí, hijo. Pero, cuando se utiliza dos adverbios, presten atención, ojo, terminados en mente, solo el último debe llevar esta terminación. Es por eso que la primera oración es lo correcto, la segunda no. Es risueña y dulcemente me dijo que le gustaba. No olvidarse de eso. Veamos algunas locuciones adverbiales, alumnos, que a veces nosotros lo utilizamos, ¿no? ¿Qué estas locuciones adverbiales, alumnos, no? Es una unidad, es un conjunto, ¿no?, léxico, que funciona como adverbios. ¿Qué quiere decir? Que son estructuras fijas que cumplen la función adverbial. Como por ejemplo, en un tris, a hurtadillas, a pie, en primer lugar, a ciegas, ante todo, a escondidas, a propósito, de buena gana, poco a poco, a carcajadas, a las mil maravillas, a menudo, a brazo partido, ¿no?, que significa decididamente, a sabiendas, ¿no?, con conocimiento, en un santiamén, en un instante, a menudo con frecuencia, al galope, con rapidez, a propósito, con premeditación, a cántaros, abundantemente, ¿no? A veces llueve a cántaros, a veces pronunciamos abundante, ¿no? A tontas y locas, ¿no?, sin tino, a ciegas, ¿no?, sin pensar, a veces, ¿no?, me enamoré a ciegas, ¿no?, sin pensar. Otro, a mandíbula batiente, ¿no?, a carcajadas, en un 2x3, ¿no?, en un abrir y cerrar de ojos, o en un santiamén, a tientas, con dificultad, a pie, juntillas, al pie de la letra, sin ton ni son, ¿no?, sin sentido, ¿no?, etcétera. Veamos algunos ejemplos. Regresó al colegio en un 2x3. Trabajó de sol a sol para tener más ganancias. Me salió a las mil maravillas. En primer lugar, nos ocuparemos de las mujeres y niños. Se lo dice a escondidas para que nadie lo sepa. Este manjar está a pedir de boca. En efecto, la visitamos de vez en cuando.
Bien, alumnos, con la información que se les ha brindado, ustedes elaboran un organizador visual, le toman una fotografía que esté bien nítida y le envían a la plataforma de la Institución Educativa Privada San Carlos. Bien, alumnos. Ahora, alumnos, tienen, porque es 12:45, es el examen, tienen unos 7 minutos para que poder estudiar, ¿no? Dar un repaso. ¿Sí, alumnos? Para que puedan ustedes dar su examen en la plataforma, el examen diario, que es el examen diario 2, lenguaje, porque no hay examen diario 1, porque ese se suspendió por motivos de Semana del Estudiante, ¿correcto? Por eso ya no lo colgué, solamente ya lo subí a la plataforma, el de aptitud verbal. Bien, alumnos, repasen por favor sobre lo que es el verboide. Cualquier duda que tengan, problema al ingresar a la plataforma para dar el examen, avisarme por favor. ¿Correcto?
Faltan todavía 3 minutos. Ya pueden estar ingresando a la plataforma o de repente ya han ingresado. Bien, ya pueden empezar alumnos. Apenas terminen, me indican, profesor, ya terminé, para controlar su asistencia de salida.
Bien, Leticia, ya puedes descansar, puedes retirarte, hija. Buen día, hija, buen día. Profesor, ya terminé el examen. Listo, Milagros, también ya puedes descansar, puedes retirarte. Hasta luego, hija, Ok, hasta mañana. hasta luego, profesor. Hasta luego, hija. Hasta luego. Brittany, Brittany, Sí, profesor. ¿ya terminaste, hija? Sí, profesor. Ya, correcto, muy bien. Me llevo tarde ya. Sí, profesor. Hola, profesor. Hasta luego, hija. Nicolás, también ya terminaste. Profesor, ya terminé el examen. Listo, Emily, ya puedes descansar también. Hasta mañana, profesor. Hasta Cuídese. mañana, hasta mañana. Terminé, profesor. Listo, Pedro. Profesor, ya terminé. ¿Quién? Diosmel. Ah, Yosmel. Correcto, hijo. Listo, Yosmel. Ya pueden descansar. Profesor, ya terminé. ¿Quién ha sido? Livni. Ah, Limni. Listo, Limni. Puedes descansar. Hasta luego, profesor. Que tenga un buen Hasta día. luego. Cuídate.
Ya, los demás, ¿ya terminaron? Ya, Snyder, Rixar, Yasmín, Ángeles, Belén, Esmeralda. Ya está. ¿Ya está, Snyder? Profesor, solo me falta. Pues ya terminé. Listo, Snyder. Listo, Rixar. Pero- Hasta luego. Bueno, hasta mañana. Que tengo buen día. De igual forma. Profesor, ya terminé. Listo, Ángeles, Belén. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Listo, Esmeralda, no te preocupes. Profesor, ya. Listo, Yasmín. Profesor, que tenga buen día. De igual forma, hija. Ya, profesor. Sí. Ya terminé. Ya listo, hija, ya, no te preocupes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.